Películas como Geotormenta plantean el escenario de una supertormenta que arrasa con la parte central de la Florida, incluyendo a la ciudad de Orlando. Greenland, que es otra película de tinte apocalíptico, habla de un meteorito que impacta la parte central de la Florida, incluyendo el corredor Tampa-Orlando. Casualmente, esos mismos lugares mencionados en ambas películas han sido golpeados fuertemente por el huracán Milton, un superhuracán que en cuestión de horas pasó de ser una tormenta tropical a uno de categoría 5. La pregunta es, ¿qué origina estos superhuracanes y por qué la Florida es destruida en múltiples películas? De eso hablamos en este video. El huracán Milton ha golpeado con fuerza a la Florida. Por el momento, el saldo provisional es que más de 3 millones de personas se han quedado sin luz, miles fueron evacuados y 7 personas perdieron la vida. Los daños por este huracán suman cientos de millones de dólares. Lo cierto es que parece ser que estamos llegando a la época de los superhuracanes. Hace apenas unos cuantos días, la parte norte de la Florida, junto con Alabama, Georgia y las Carolinas, se veían afectadas por el huracán Helene. Y ahora ha sido la parte central de la Florida, en concreto la ciudad de Tampa y Orlando, los que se han visto afectados por este superhuracán Milton. Un huracán que, por cierto, también generó tornados. De acuerdo al gobernador de la Florida, Ron DeSantis, al menos 19 tornados azotaron a este estado. Muchos de estos tornados golpearon zonas alejadas del epicentro del huracán Milton. La pregunta es, ¿por qué está ocurriendo esto? Bueno, hay muchas teorías que están circulando en la web. Lo cierto es que el clima en los últimos años se ha vuelto cada vez más extremo y eso ha hecho que mucha gente decida huir de ciudades como Acapulco, en Guerrero. El gobierno alega que el cambio climático se debe a nuestras emisiones contaminantes y por eso la Organización de las Naciones Unidas lanzó el llamado Pacto del Futuro en septiembre pasado. En dicho pacto se nos obliga a que reduzcamos a cero nuestras emisiones para el año 2045. Eso incluye dejar de consumir petróleo y gasolina para ese año. Y después de la firma de este pacto del futuro, han venido los huracanes Helene y Milton. El más raro sin duda fue el de Milton, que pasó de ser una tormenta tropical a uno de categoría 5 en cuestión de horas. Este tipo de fenómenos hacen que cada vez tengamos menos tiempo para prepararnos para la llegada de un huracán. Algo similar a lo que pasó en Acapulco el año pasado con el huracán Otis. En 2017, la película de Geotormenta ya nos hablaba de un escenario donde el clima se descontrola. Para recuperar el control, la humanidad crea unos satélites capaces de manipular el clima. Sin embargo, fuerzas oscuras que están dentro del gobierno optan por usar dichos satélites para crear supertormentas que destruyan gran parte del mundo. Y en esa película en concreto, una supertormenta destruye la parte central de la Florida, incluyendo la ciudad de Orlando. Casualmente, el huracán Milton pasó por la ciudad de Tampa y Orlando. Es curioso que en otras películas de tinte apocalíptico como Greenland, también es destruida la parte central de la Florida. El estado de la Florida, a diferencia de ciudades como Acapulco, ha tenido un auge poblacional en las últimas décadas. La zona metropolitana de la ciudad de Tampa ha crecido un 39% desde el año 2000. De hecho, durante 2021 y 2023, la Florida se convirtió en el estado con más rápido crecimiento poblacional de todo Estados Unidos.
La razón fue el teletrabajo que hizo huir a mucha gente con dinero de lugares como Nueva York, Chicago y California hacia la Florida. Sin embargo, esto está cambiando debido a los seguros de vivienda que se están incrementando de precio. Las primas de seguros en Florida han aumentado hasta un 400% en los últimos 5 años en ciertas áreas, y esto es uno de los aumentos más rápidos de todo el país. Se espera que con los huracanes estos seguros suban todavía más de precio, lo que hará que mucha gente opte por mudarse a otros estados. De acuerdo al Foro Económico Mundial, el cambio climático extremo es uno de los mayores riesgos al que tendremos que enfrentar como humanidad en la próxima década. Llegaremos a un escenario donde no tendremos tiempo de recuperarnos de los daños de un huracán cuando ya vendrá otro en camino. Esto provocará un fenómeno de migración involuntaria que hará que la gente se aleje de múltiples ciudades ubicadas principalmente en las costas. El estado de la Florida, por su ubicación geográfica, será sin duda uno de los lugares que más va a sufrir las consecuencias de estos climas extremos. Es curioso que tenemos a la gente de Estados Unidos huyendo de ciudades como Nueva York, San Francisco y Chicago por el elevado costo de la vivienda y que muchos de ellos habían encontrado en la Florida un buen lugar para vivir, y ahora resulta que por temas de clima extremo, la Florida está empezando a perder su atractivo para vivir. Eso hará que los estadounidenses tengan que elegir otros lugares para mudarse, quizás Texas o México. La Florida es el tercer estado más poblado de todo Estados Unidos. Y el hecho de que sea golpeado por huracanes cada vez más agresivos provocará que exista algo de urgencia en avalar documentos como el llamado Pacto del Futuro que promueve la Organización de las Naciones Unidas. Si lugares como Cuba fuesen los más afectados por los huracanes, a muchos les daría igual. Pero si es la Florida, esto se puede convertir en un catalizador que acelere la adopción de los llamados pactos climáticos. Ahora, es curioso que los huracanes se generan por el calentamiento de los océanos. Sin embargo, el factor que más influye en la temperatura de los océanos es la actividad solar. El sitio web fastcompany.com titula: después del huracán Helene y del huracán Milton, una tormenta solar podría estresar aún más las redes eléctricas. Una severa tormenta solar se dirige a la Tierra y podría estresar aún más las redes eléctricas, mientras Estados Unidos enfrenta 2 huracanes consecutivos, dijeron el miércoles los meteorólogos espaciales. Casualmente, junto con estos 2 superhuracanes, también llega una tormenta solar. Dicha tormenta puede afectar el suministro eléctrico. La tormenta también puede provocar auroras boreales en lugares tan al sur de Estados Unidos como el medio oeste y el norte de California. Recordemos que las tormentas solares pueden provocar colapsos de la red, apagones, fallos de teléfonos móviles, cortes de radio, interrupciones de satélites, etc. En mayo pasado también tuvimos una tormenta solar extrema de categoría G5, sin embargo en esta ocasión es de clase G4. El Sol estaría cerca de su pico de su ciclo actual de 11 años, lo que provoca toda la actividad solar reciente. En conclusión, pues tenemos huracanes y tormentas solares que nos están golpeando al mismo tiempo. ¿Acaso el clima se está saliendo de control? ¿O quizás todos estos cambios se deban simplemente al llamado clima espacial? Lo cierto es que las élites del Foro Económico Mundial llevan años advirtiendo que después de la pandemia, lo que vamos a tener que enfrentar es el cambio climático extremo. ¿Qué podemos hacer frente a todo esto? En general, lo que siempre hemos hecho, que es adaptarnos. La verdad es que históricamente el clima en la Tierra
nunca ha sido estable. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Solo para invitarte a que te suscribas al canal secundario, dando clic en este lado. Gracias.